mensajes. Estaremos muy atentos de lo que ustedes envíen. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, háganla. Estaremos atentos a contestarla para que este tema pues quede lo más amplio posible y que sirva para todos los presentes. Ese es, pues, de hecho, como siempre, nuestro anhelo, ¿ok? Nuestro anhelo. Así que vamos a iniciar a partir de este momento. La conferencia que ustedes a partir de este instante empiezan a recibir, la cual vamos a desarrollar, la conferencia se titula El hombre cuántico como antena, ese hombre cuántico que debe tener una conexión directa con la madre tierra, que debe estar conectado con la madre naturaleza, que debe estar, pues de hecho, haciendo raíz, ¿verdad? Tocando como una raíz la tierra, esa tierra conocida como la Pachamama, como la Manigua, como la madre selva, como aquel vientre donde todos los días, a cada momento, se está gestando la vida, y ese gran vientre conocido pues de hecho como esa gran madre naturaleza, esa gran madre tierra que a todos y cada uno de nosotros como seres humanos nos amamanta, nos alimenta, nos da la vida, nos da el prana, nos da la energía, nos sostiene, nos ayuda para que vivamos en este planeta tan extraordinario, tan bello, tan hermoso, e incluso es el único planeta que está a nivel del universo, ¿verdad? De este sistema solar, como planeta azul, como planeta lleno de vida, como planeta lleno de energía, como un planeta lleno de éter, ¿verdad? Esa energía etérica que lo circunda, que lo llena, ¿verdad? De esa extraordinaria luz de color azul maravillosa que no es más ni menos que el éter, aquella energía que hace posible que se puedan manifestar los demás cuatro elementos de la madre naturaleza, y quiero referirme pues a la tierra, al agua, al fuego y al aire. Y como quinto elemento pues tenemos el elemento éter, y ese elemento éter que conformaría la vida en toda su totalidad. Ustedes pueden observar a través de la distancia, ubíquense ustedes en cualquier lugar de la tierra, en una montaña, vamos hacia el campo, ubiquémonos a la orilla de una carretera y miremos hacia las montañas, hacia los bosques, y podrán ustedes ver que hay un color que está por encima de todas las plantas, de las montañas, de las rocas, que se encuentra circundando, que se encuentra invadiendo toda nuestra tierra, y es un color azul, ¿verdad? Un color bellísimo, y ese color azul que invade todo se le llama la energía etérea, la energía vital de nuestro planeta Tierra. Así que tenemos un planeta bellísimo y es el único que tiene esas características en nuestro sistema solar, y es el único que en estos momentos está albergando más de 7.000 millones de seres humanos, plantas, animales e insectos de todas las especies. Es el único planeta que tiene todas esas cantidades de microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿verdad? Una cantidad de gérmenes importantísimos que ayudan a los procesos evolutivos de la vida, y eso es nuestro planeta, un planeta hermosísimo, y todos nosotros estamos en el interior de este planeta para poder tomar lo que esa madre naturaleza nos da y poder también retribuirle a ella, que eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Por qué nosotros tenemos que retribuirle a la madre naturaleza? ¿Por qué la madre naturaleza necesita de nosotros y el por qué nosotros necesitamos de ella? Y para poder estudiar esa parte es necesario irnos muy lejos a través de lo que llamaríamos o lo que se conoce a través de la ciencia como el campo cuántico. El campo cuántico es el famoso campo de las partículas subatómicas, pero para poder meternos hacia esas partículas subatómicas, hacia la energía viva, hacia esa energía que nuestros ojos no pueden percibir, pero que existe, que es una gran realidad. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, al otro lado de la pantalla, que nosotros somos de alguna otra manera como seres cuánticos?
como humanos cuánticos, como seres que tenemos grandes posibilidades de poder dar eso que se denomina un gran salto cuántico. El salto cuántico. ¿Y saben ustedes qué es el salto cuántico? Es aquel que un ser humano puede dar para saltar de una dimensión a otra dimensión. Me explico. Esta es la tercera dimensión, lo profundo, lo alto y lo ancho. Somos seres humanos habitando un mundo tridimensional, pero el ser humano que vive en este mundo puede saltar, y ese salto que da, que se llama salto cuántico, es aquel ser humano que tiene la posibilidad de penetrar dentro de otra dimensión. Y el que puede ingresar en otra dimensión es porque ha dado un gran salto cuántico. El ser humano que transforma su vida, el ser humano que cambia la forma de pensar, sentir y de actuar, el ser humano que reprograma su mente, sus emociones, sus sentimientos, que se transforma en sí mismo, es aquel ser humano que da un salto cuántico. El ser humano que es inteligente y vence todas las ataduras que ha cargado, todas las bolsas, todas las maletas que lleva como peso en su vida, y se descarga, se libera y es inteligente para salir adelante sin importar de todas las diferentes situaciones, circunstancias, problemas, ataduras que la vida le presenta, pero puede salir adelante, se demuestra a sí mismo que es capaz. Ese es un ser humano inteligente que puede dar saltos cuánticos. Entonces, el salto cuántico tiene diversos niveles. Está ese donde podemos nosotros transformar nuestra vida, y está aquel salto cuántico donde tú pasas de una dimensión a otra, que es pasar de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, y de la cuarta a la cuarta superior o quinta inferior, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, que no son más ni menos que regiones cósmicas o mundos aeónicos, mundos pleromáticos, regiones donde el ser humano tiene derecho a penetrar cuando esté preparado, cuando se convierta en un ser con esa agilidad cuántica en su propio interior. ¿Y saben por qué les pongo este ejemplo? Porque miren ustedes lo siguiente, mis amigos, que yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas y van a compartir mucho sobre este tema. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos la gracia de pasar, de dar el salto, pero también somos seres que absorbemos energía cuántica, y somos seres que también podemos irradiar la energía cuántica? ¿Qué quiere decir esto? Que todo está hecho de energía. Entonces, ¿qué son cuantos? Los cuantos son partículas de luz. Eso es energía cuántica. Cuantos de luz. Y esos cuantos de luz lo habló de una forma muy amplia, ni más ni menos que Max Planck habló sobre los cuantos de luz. Pero ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros nos metemos a ese mundo subatómico, cuando penetramos, ¿verdad?, de una forma al menos imaginaria, hacia lo que corresponde como partículas cuánticas, ustedes se dan cuenta que los átomos están compuestos de eso, de cuantos de luz. En el interior de esos átomos hay fotones de luz, neutrinos, y hay taquiones y otras partículas que corresponden a esas regiones que nosotros denominamos mundo cuántico, ¿verdad? Y desde los átomos, pues tenemos nosotros la formación de una especie de sistema solar en miniatura, y ese átomo con sus cargas negativas girando en torno a él, que son pues de hecho los electrones, las partículas de luz, vienen a conformar las moléculas, y las moléculas vienen a conformar pues de hecho las células, y de las células de ahí en adelante continúa toda una formación extraordinaria de creaciones, como son los tejidos, como son los órganos, los sistemas y todo lo que es la conformación de un ser humano, como somos cualquiera de los que estamos presentes el día de hoy. Entonces, miren ustedes que el hombre cuántico es el hombre de las partículas, es el hombre que corresponde a esos fotones de luz que se relacionan con diferentes dimensiones, como las que les estaba enumerando hace un ratito, porque cada dimensión tiene una vibración, tiene una energía diferente, y para cada dimensión la energía vibra a otro nivel. En el mundo celular, la energía vibra, pues de hecho en el campo de las células. Las células tienen su vibración,
tienen su energía, tienen su frecuencia, tienen todo lo que se necesita para que puedan mover un órgano, para que puedan mover, pues de hecho, lo que llamamos nosotros un sistema humano y todo lo que es la constitución anatómica humana, ¿no? Del cuerpo humano en toda su forma. Pero aún más allá, mis queridos compañeros, aún mucho más allá, hay algo interesante, que es que todas estas energías, que son frecuencias, vibración, todas estas energías que se comportan a manera de electromagnetismo, ustedes saben que son las que permiten que todo el cuerpo esté en perfecta vibración, que todo el cuerpo vibre extraordinaria y armoniosamente. Ustedes sabían que el cerebro es eléctrico, ¿no? Por naturaleza. Y así lo muestra la ciencia. Si ustedes miran, el corazón es eléctrico. Por algo, cuando a la persona le falla el corazón, tiene que ponerle un marcapaso. Ustedes saben que todo el funcionalismo es eléctrico, es magnético, es vibracional, es energético en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra constitución, en todos nuestros órganos. Y cuando vamos perdiendo esa energía, cuando se van apagando los circuitos, cuando se va apagando la batería, entonces se van apagando órganos, se van apagando tejidos, se van apagando células, se van apagando varias áreas de nuestro cuerpo. Y cuando se apagan es porque van muriendo, y cuando van muriendo es porque es falta de energía, es falta de vitalidad, es falta de esa energía sutil, es falta de esa momia, ¿verdad? De ese lingam sarira, es falta de esa vitalidad en el órgano, en las células, en los tejidos. Y pues de hecho, eso se va a ver reflejado desde el campo cuántico, desde las partículas atómicas. Y ahí es donde vemos cómo el ser humano, la vida se apaga, y al apagarse la vida, pues el ser humano va muriendo lentamente. Pero bueno, ahora volvemos a este punto porque estamos hablando de la conexión a tierra, y ustedes saben que de esto se habla mucho y nos aconsejan descalzarnos, que tocar tierra, que abrazar un árbol, pero esto vale la pena que lo analicemos, que tomemos una parte de toda esa explicación y le hagamos un análisis profundo, que indaguemos, que hagamos un estudio, porque no puede simplemente una persona decir, es que así lo dicen y yo voy y lo hago y me siento muy bien, pero no sabe o no tiene conciencia realmente cuál es el fenómeno de toda esta situación a nivel energético, ¿verdad? Ahí es lo importante, y por eso esta conferencia va para todos ustedes con mucho cariño. Ahora, miren ustedes, mis queridos amigos, al otro lado de la pantalla, que cuando nosotros comprendemos que somos energéticos, aquí fue un papel importante entender que la mayor parte de la humanidad, o sea, todos nosotros, somos como una antena, ¿verdad? Somos una antena receptora de energía cósmica. Somos una antena que tomamos energía del cosmos, energía solar, energía cósmica, y la tomamos, ¿verdad? La captamos, la marcamos en nosotros, y esa energía cósmica, que son átomos de luz, que son electrones, que son partículas luminosas, que son fotones, esa energía cuando tú la tomas, pues aquí hay un misterio interesante, y voy a ponerles el ejemplo entre un humano y un árbol. Fíjense ustedes lo siguiente, para que ustedes hagan la relación y ustedes vean el valor que tiene esto. Vamos a poner como ejemplo un árbol de pino. ¿Por qué el de pino? Pues porque el pino tiene la puntica en la parte de arriba, ¿verdad? Y el árbol de pino está relacionado pues con la semilla de pino, que se ubica en el cráneo, en el interior de la cabeza, justamente en el cerebro humano, conocido como la glándula pineal. Siempre se ha dicho que esa semilla de pino representando la glándula pineal, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el árbol de pino, la mayor parte de los árboles de pino tienen forma de punta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pino es uno de los árboles y elementales de la naturaleza que pueden tomar la energía cósmica de una forma mucho más fácil. Es un receptor de energía mucho más idóneo como árbol, como planta y como elemental para tomar la energía solar, la energía luminosa, la energía cósmica, y posteriormente transmitir esa energía a la Tierra.
Ahora, ¿qué ocurre acá? Qué interesante es cuando vemos un árbol de pino y cualquier otro árbol, pero en este caso miren el pino, cómo él puede tomar la energía y luego esa energía la transmite a la tierra. ¿Por qué? Porque el árbol, las plantas están conectadas directamente a la madre tierra, están conectadas con la Pachamama, están conectadas con la Manigua, con la madre selva. Y esto es maravilloso porque resulta que toma la energía por la parte superior y luego transmite esa energía por sus raíces. O sea que sus raíces, como lo expresara de una forma muy sabia Susan Simard, como lo hablara Stefano Mancuso y como lo hablara también Cleve Baster, por ahí en los años 60, años 70, nos permite comprender que todas las raíces de los árboles son la parte neurológica, es como decir el cerebro, ¿verdad? El cerebro del árbol está en las raíces. Y si el cerebro del árbol está en la parte de las raíces, entonces todas las raíces con su cofia, etcétera, se comportan como un campo neurológico, se comportan como si fueran una cantidad de axones, dendritas, ¿verdad? De neuronas que se tocan unas con otras y transmiten a la Tierra la energía solar, cósmica, luminosa, que están recibiendo la pasan directamente a la tierra. Y lo más extraordinario, como lo expresaba la señora Susan Simard, ella decía que la mayor parte de los árboles están conectados unos con otros y se transmiten información entre ellos a través de sus propias raíces. Y que cuando un árbol o cientos de árboles o el bosque completo está en peligro, le quieren meter candela, los quieren dañar, los quieren acabar, ¿verdad? Porque van a hacer una tala de árboles, porque van a mover el terreno. Entonces, todos los árboles se comunican a través de sus raíces y esas raíces mandan la información unos con otros para mandar una alerta y decir, pilas, pónganse en pilas, porque nos van a atentar, nos van a dañar, ¿sí? Vienen a quemarnos, hay fuego, hay una inundación, entre todos se mandan una comunicación. Y esa comunicación es con el fin de generar una alerta y que todos estén pendientes porque viene algo difícil que lo está produciendo el humano. O sea, el hombre sabio del mundo, el hombre sabio de la naturaleza, que es el que contamina, el que corta, el que daña, es el que rompe la tierra, es el que la excava, es el que le saca la sangre. Entonces, esos elementales, esas criaturas, esos árboles, se comunican a través de sus raíces y dicen, pilas que viene el humano, pilas que viene quién es el que nos va a talar, pilas quién es el que mete candela y acaba con la vida, con la fauna, con el oxígeno, con lo bello que tiene la tierra. Y ellos se comunican. Y más aún, nosotros hemos podido ver donde hay cultivos de guadua, por ejemplo, de bambú, ellos generan sonidos, ciertos sonidos lúgubres, creo que es la palabra, ¿no? O lúgubres, lúgubres. Bueno, ustedes me entienden qué quiero decir, me quiere ir la palabra, pero sepan ustedes que ellos hacen ciertos sonidos y a través de esos sonidos ellos simplemente se comunican como pasa de un árbol con otro cuando pega, hace un movimiento, pega como una especie de sonido, ¿verdad? Mueve sus ramas y simplemente es comunicando una información de un árbol a otro. Y eso lo están haciendo a través de las raíces y esto está demostrado porque se le ha hecho estudio a las raíces de los árboles y en las punticas de los árboles están como si fuese el axón, ¿sí? Con sus dendritas que conectan la información de raíz a raíz para comunicar qué es lo que ocurre. Supongamos que vienen talando los árboles 1 kilómetro adelante, pero todos los árboles mandan la comunicación hasta los árboles que se encuentran aquí a 100, 200, 300 metros de distancia, ¿verdad? 2.000 metros de distancia, los árboles a esa distancia ya saben qué es lo que está ocurriendo y es porque los que están adelante le mandan la información. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que es con el fin de que hagamos un poco de conciencia sobre la madre tierra, porque ustedes dirán, sí, abrace un árbol, porque si tú abrazas un árbol, entonces resulta que
que te vas a descargar, ¿verdad? Claro que te vas a descargar, porque no es que el árbol está conectado a la tierra a través de sus propias raíces, y las raíces pues realmente son un mecanismo de poder tomar nutrientes, humedad, temperatura, calcio, ¿verdad? Minerales, y esos nutrientes es para mantener la belleza de ese mismo árbol. Y a su vez, el árbol transmite una energía a través de sus raíces a la tierra. Y de esa forma entonces hay un retroalimento entre la tierra, el árbol, el elemental que vive en el árbol y pues de hecho la madre naturaleza. Pero ¿qué es lo interesante, aún más importante de esto? Más aún de lo que nos hayan explicado ciertos botánicos a través de la historia. Lo más importante es que si el árbol tiene toda la capacidad neurológica, ¿verdad? Todas sus dendritas, todas sus neuronas en las raíces, y él está con la cabeza hacia la tierra, o sea, el árbol está conectado hacia la madre tierra, como si fuera su cabeza en el humano, pero pegada a la tierra con todas sus raíces. Imagínense ustedes qué pasa con el ser humano. El ser humano ya no tiene la capacidad neurológica, ya no tiene el funcionalismo del cerebro, ¿verdad? Pegado a la tierra, porque el ser humano es un ser humano más evolutivo. El ser humano, dentro de esa cadena evolutiva, él es el que está en lo más alto. Entonces, el ser humano tiene la parte neurológica, tiene las dendritas, axones, las neuronas en el cerebro, y lo mejor es que el ser humano tiene la capacidad de recibir la energía cósmica, solar, universal, a través de su cabeza, que es pues de hecho el cerebro humano, que es la parte física de un cuerpo al cual nosotros denominamos el cuerpo mental, y ese cuerpo mental es el que nos conecta a nosotros con el universo, con la matriz, con el campo unificado, con el mundo cuántico, con las dimensiones universales, y ese cuerpo mental tiene pues de hecho la gracia de poder transmitir a cada uno de nosotros información que podemos nosotros tratar de interpretarla, de comprenderla en relación a lo que pasa en otra dimensión, en relación a ciertas imágenes, sonidos, en relación a ciertos colores, en relación a a ciertas informaciones que no son físicas, ¿cierto? Informaciones fractales que el cerebro luego va a interpretar. Entonces, miren ustedes ya la diferencia entre el árbol con su cabeza o sus raíces hacia la tierra y el ser humano con toda su capacidad de inteligencia hacia el cosmos, hacia el universo. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es que el ser humano tiene en su cabeza una pequeña piña de pino, ¿verdad? Otra vez volvemos con el pino, y está ahí en su cabeza y se llama la glándula pineal. La glándula pineal tiene el poder de tomar la energía cósmica, es un receptor y a la vez es un emisor de energía. Pero imagínense ustedes cómo la glándula pineal es el núcleo, es el portal que recibe la energía cósmica, ¿sí? Esa energía que los árboles también reciben por la punta, ¿sí? Por la parte superior del árbol, y la transmiten por la raíz a la tierra, pero en este caso el ser humano toma la energía cósmica por la glándula pineal, y esa energía cósmica universal, pues es parte con toda su energía, con todo su cuerpo, con todos sus sistemas, con toda su anatomía, con toda su ultraanatomía, con todas las energías que se mueven en sus células, en sus moléculas, en sus átomos, y esa energía que el humano recibe por la glándula pineal tiene que volver a pasar esa energía a la tierra. O sea, que así como él la recibe, él también tiene que pasar energía a la tierra, como hacen los árboles, como hacen las plantas, incluso los animales. Aquella energía conocida como Heldonis, ¿verdad? O Aurus Donis, un tipo de energía que dice que la mayor parte de los seres humanos la llevamos en la psique, la llevamos en nuestra energía psicológica, que la llevamos en nuestra energía psíquica particular individual, ese famoso Aurus Donis o Heldonis. Dicen que los sabios en la antigüedad
le daban un nombre a esas energías y decían que era la energía Askokin, ¿verdad? Energía Askokin. Y esa energía Askokin, que es parte de esa sustancia psíquica con nosotros, dicen que esa energía los humanos no la volvimos a transmitir a la Tierra, que los humanos desconectamos de esa energía cósmica, como hacen los árboles, como hacen los animales, que la pasan a la Tierra, ¿sí? Que se la entregan a la Tierra para que la Tierra pueda mantenerse equilibrada y pueda mantener esa vida y pueda mantener esa belleza extraordinaria y ese elemento éter la pueda inundar por todas partes. Dicen que en la antigüedad los humanos transmitíamos esa energía sin ningún problema. Y esa antigüedad es pues cuando estamos hablando de las culturas, estamos hablando de esas grandes dinastías, estamos hablando de los hermanos, ¿verdad? De esos indígenas, de los que a mucha gente le llama los indios. Ellos estaban siempre conectados a la tierra, siempre descalzos, siempre caminando sobre la tierra, siempre tenían ciertos instrumentos de zapatos que no eran goma, que no eran caucho, ¿verdad? Que eran más en forma de piel y si no caminaban descalzos. Entonces el humano recibía la energía y de una vez la transmitía a la tierra, esa famosa sustancia conocida como Askokin, ¿verdad? Esa energía fundamental para que la tierra pueda alimentarse con esa energía y luego la tierra también le devuelve al humano, al ser otra energía natural, telúrica, para que el ser humano esté pues anclado a ella y podamos retroalimentarnos y podamos nosotros sentir que somos parte con la madre tierra, que somos parte con la naturaleza, que somos parte con la Pachamama. Ese vínculo hace cientos de años se ha venido perdiendo. ¿Y por qué se ha venido perdiendo? Pues porque el ser humano todavía sigue recibiendo la energía a través de su cerebro, a través de su campo neurológico, a través de la glándula pineal, y se queda con ella, no la transmite. Entonces, cuando este fenómeno sucede, aquí hay algo muy interesante, que la mayor parte de los humanos estamos desarrollando una cantidad de problemas de salud, estamos desarrollando una cantidad de enfermedades y es por eso, porque resulta que andamos a toda hora con zapatos de goma, con plástico, porque estamos siempre pisando tierra, porque siempre estamos en la ciudad, porque estamos rodeados de concreto, porque estamos pisando el asfalto, ¿verdad? El cemento, porque no salimos a un parque, porque no vamos a la naturaleza, porque no caminamos descalzos sobre tierra, ¿verdad? Tierra viva, porque no subimos la montaña. Entonces, esa energía se está quedando en el ser humano, la famosa energía Skokin, y esa energía Skokin, conocida como abrusdonis o geldonis, que es esa sustancia de la cual hablaban los antiguos, y de esto hay muchos grandes filósofos que lo enseñan de una forma extraordinaria, de cómo esa sustancia psíquica se ha quedado y no se transmite a la tierra, y la madre tierra reclama. Esto lo hablan muchos sabios del pasado, y uno de esos filósofos contemporáneos, conocido como Samael Omeor, lo habla de una forma muy extraordinaria cuando dice que la madre tierra reclama el ascoquín que los humanos no le entregan porque no se descalzan, y lo peor aún, porque los seres humanos cambiaron el comportamiento como hijos de la madre tierra y se volvieron hijos del concreto, de las ciudades, del ladrillo, del materialismo. El ser humano se modificó en las estructuras psicológicas y cada día se ha vuelto un humano más lleno de perversidad, de odio, de ira, de rabia, de rencores, de celos, de miedos, de complejos, de tristezas, de depresiones, de angustias, de ansiedades. El humano se ataca a sí mismo, ataca a los otros humanos, ¿verdad? Ataca a la vida, mata la vida, contamina el aire, la tierra, el agua, hace mal uso del fuego, contamina el elemento éter, mata todo lo que le rodea. Entonces ese humano se ha alejado tanto de ese contacto con la madre tierra, con la madre naturaleza, que
no transmite la energía y aparte de eso no es capaz ni de descargar esas sustancias nocivas de su propia psique, ¿verdad? De su propio comportamiento, de su propia conducta, no modifica la conducta humana y todas esas sustancias negativas las lleva consigo mismo. Aparte de eso, de cargar con todas esas sustancias nocivas, psicológicas, emocionales, mentales, sentimentales en sí mismo, se está haciendo un daño terrible porque estamos a todo momento rodeados de una cantidad de campo electromagnético, de los aparatos que nos rodean, bombillas, ¿verdad? Antenas que cada día se aumentan por todas partes, por todos los rincones de la Tierra, los celulares que no los quitamos de nuestras partes íntimas, ya que esos aparatos están generando inflamación en nuestros órganos, en nuestras células. Estamos rodeados de una cantidad de tomacorrientes cerca de nuestra cama, estamos rodeados de televisores en las alcobas, en todas las casas, estamos llenos nosotros de una cantidad de aparatos, de microondas, de radiaciones electromagnéticas por todas partes, y todo ese espectro electromagnético lo que está haciendo es enfermar, 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 recargar el cuerpo de acidificación, enfermar nuestra constitución, enfermar nuestras células, inflamar nuestras células y producir irritación, y esa irritación generar cantidad de toxinas, esas toxinas radicales libres, esos radicales libres, pues realmente son sino iones positivos, cantidades de iones positivos, estamos nosotros siendo cada vez más inundados de ellos, y ahí es donde estamos viendo cómo toda la cantidad de enfermedades que hoy hay a nivel mundial, y es parte por todo ese campo eh, tóxico, ¿verdad? Por ese espectro electromagnético, por toda esa cantidad de información que el ser humano se queda con ella y que no la transmite a la Tierra. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si nosotros pudiéramos estar descalzos, si pudiéramos soltar, si pudiéramos nosotros abrazar ese árbol, si pudiéramos tener contacto con la madre tierra, con la manigua, si pudiéramos nosotros realmente caminar la montaña, el prado, el pasto, sin la goma, sin el zapato, si pudiéramos nosotros cambiar las estructuras psicológicas, cambiar el comportamiento o en otras palabras, cambiar la conducta humana que tenemos, si nos esforzáramos a ser mejores humanos, a ser cada vez mejores seres humanos, si nos esforzáramos a cambiar la forma de pensar, sentir y de actuar, si modificáramos, ¿verdad? Todas esas conductas negativas, todas esas emociones que te persiguen, todo ese pasado que no has podido borrar, que no has podido desechar, todos esos sentimientos profundos que solo son emociones y emociones atascadas que no podemos liberarlas, si pudiéramos cambiar toda esa forma negativa que en ocasiones tenemos y que no sabemos verdaderamente tener una conducta equilibrada, pues la vida de nosotros sería totalmente diferente, muy diferente. Seríamos unos seres humanos con otra vibración, con otra energía. Seríamos seres humanos que podríamos dar un salto cuántico, que podríamos verdaderamente tener un contacto mucho más profundo con la madre naturaleza, que podríamos, ¿sí? Poder tomar energía, esa energía cuántica de luz, esos cuantos, y podríamos también irradiarlo para ayudar a otros. Podríamos hacer grandes cosas en nuestro propio beneficio y en el beneficio de los demás. Pero esto se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque el ser humano, nosotros, no comprendemos que somos energía, frecuencia, vibración, que somos eléctricos y magnéticos, que somos en nuestro cerebro realmente una ciencia extraordinaria que nos conecta con el universo y que tenemos una glándula llamada la glándula pineal que tiene el poder de tomar todas esas energías y poder regularlas en nuestro propio interior, que tenemos una glándula pineal que puede manejar el pensamiento y tenemos una glándula hipófisis que nos puede proyectar hacia la visualización, hacia la imaginación
Y entre la glándula pineal y la glándula hipófisis podemos desarrollar la inspiración. Y desde el funcionalismo de estas glándulas conectamos con el corazón como otro cerebro cuántico en el ser humano y podamos desarrollar lo que se llamaría la intuición. Entonces, entre intuición, imaginación, ¿verdad? Entre ese manejo de la energía que nos permite desarrollar la glándula pineal, porque es como ese tercer ojo en cada uno de nosotros, pues cuánto podríamos lograr, cuánto podríamos asimilar y más aún, cuánto se podría llenar nuestro cerebro de tanta energía y pasar toda esa energía a través de la médula espinal, a través de todos esos receptores, de todo ese paquete de nervios que van por nuestra médula espinal para que lleguen todas esas energías a todos los órganos, sistemas del cuerpo, a las células y se puedan alimentar nuestras mismas moléculas, nuestros propios átomos, de toda esa energía cósmica que la glándula pineal puede recibir a través de nuestro cerebro. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra comunicación, para mejorar nuestras facultades extracognitivas a nivel cerebral y no llevar una vida después de cierta edad donde todo se apaga, donde todo enferma, donde todo se agota y donde vienen enfermedades tan complejas como el Alzheimer, la demencia senil, como problemas terribles que tienen que ver con la memoria, con el pensamiento, y es porque se va uno apagando y esa es la causa, porque no sabemos administrar nuestras propias energías. Así que mis amigos, para contestar algunas preguntas de ustedes, ¿verdad? Espero que escriban en el chat cualquier pregunta, inquietud, porque el anhelo es que quede lo más claro posible este tema. Y antes de dar el uso de palabra a cada uno de ustedes, que ustedes puedan escribir y puedan dar sus aportes, sepan que es fundamental la conexión a tierra. Hay un señor conocido como Clint Over, que es el que aparentemente descubrió sobre la conexión a tierra, ¿sí? Esa conexión directa, pero ustedes saben que esto es antiguo y la humanidad sabe en su inconsciente que es así, que uno tiene que descalzarse y tocar tierra. Y las culturas y las tribus y todos nuestros antepasados lo sabían y siempre estaban conectados a tierra. Lo que pasa es que el humano perdimos esa conexión y hoy en día alguien tiene que volver a decir, es necesario que nos desconectemos de las ciudades y volvamos a conectarnos con la madre tierra. Es necesario quitarnos los zapatos. Es necesario esto, hacer lo otro. Cuando el ser humano en su inconsciente sabe que así es, ¿verdad? El valor que esto contiene. Y más aún, recuerden ustedes que todos estamos conectados a través del inconsciente colectivo. El ser humano tiene un inconsciente particular, pero ese inconsciente particular se conecta con el inconsciente colectivo de la humanidad. Y cuando a una humanidad se le entrega una información, o aparte de esa humanidad recibe una información que le sirva, que le ayude, entonces esa información la transmitimos unos a otros, la compartimos. ¿Por qué? Porque todos estamos entrelazados con ese inconsciente colectivo a nivel mundial, ¿verdad? Entre todos. Por eso buscamos hacernos el bien, por eso buscamos compartir, por eso buscamos ayudar, por eso buscamos que otros se beneficien de lo que a mí me está sirviendo. Y eso es lo que yo espero con ustedes, que a ustedes les sirva, les ayude esta conferencia. Entonces, antes de poder darles el uso de palabra, que ustedes escriban sus preguntas, quiero que analicen lo siguiente, mis queridos compañeros. Quiero que aquí mi asistente pueda leerles a ustedes una partecito interesante sobre el daño que estamos teniendo nosotros por la falta de conexión a tierra. Y luego va a leer los beneficios que tiene cuando uno se conecta a tierra, ¿sí? Cuando cogemos el árbol y caminamos descalzo por media hora, una hora, al menos si pudiéramos hacerlo 2 veces, 3 veces por semana. Bien, entonces vamos a leer por acá. Bueno, es prácticamente imposible eliminar la exposición a la radiación electromagnética, pero sí se puede reducir con algunas indicaciones. Evita el uso de mantas eléctricas. Apaga el Bluetooth si no lo necesitas. Evita los lugares cerrados con aire acondicionado. Apaga y desconecta los aparatos que no se utilicen. Aléjate del televisor, pues genera ondas a su alrededor.
Reduce el uso de los teléfonos celulares, sobre todo en niños menores de 14 años. En cuanto a las lámparas de escritorio, es importante que tengan focos incandescentes. Cuando calientes algo en el horno de microondas, mantente alejado hasta que termine el proceso. Si utilizas un calentador o ventilador, ponlo por lo menos a 1 metro de distancia de las camas. Dentro de lo posible, no pongas la lavadora o secadora cerca de la habitación, pues la radiación pasa a la pared. Es recomendable cargar el aparato y luego desconectar. Si es necesario que esté conectado, mantén el enchufe lejos del cuerpo. Las personas más propensas a sufrir de las radiaciones son los niños, mujeres embarazadas y personas mayores. Sin embargo, cuando el cuerpo se expone a las ondas electromagnéticas y el efecto biológico se sale del rango normal, afecta a la salud. De acuerdo al informe científico sobre el efecto de los campos electromagnéticos, el sistema endocrino humano y patologías asociadas, se han dado casos de esclerosis, pérdida de memoria, reducción de glóbulos rojos en sangre, cáncer cerebral, cáncer de mama, leucemia, trastornos cardiopulmonares, taquicardia y tensión arterial. Asimismo, también se pueden presentar otros trastornos que pueden considerarse leves, tales como la fatiga, la hipertensión, dolor en las articulaciones, dermatitis y alteraciones cutáneas, problemas de desarrollo en los niños, problemas en la visión, cataratas y pérdida de la vista, problemas reproductivos, alteración del ciclo menstrual, abortos e infertilidad, trastornos neurológicos, confusión mental, irritabilidad, dolor de cabeza e insomnio. ¿Cómo les parece, amigos? Todas estas patologías se producen no solo porque tienes gomas en los zapatos y porque no andas descalzo en la tierra. Tengan en cuenta que todas esas patologías que se acabaron de enumerar, y faltan muchas, lo que pasa es que el tiempo no nos daría, faltan demasiadas, y todas esas patologías están directamente conectadas con la conducta humana, con el comportamiento. Todo ser humano que no soltemos esas cargas del pasado, todos esos miedos, esa información transgeneracional, esa información en el proyecto sentido, esa información que se desarrolla en los primeros 7 años de edad, todos esos estados, todos esos problemas, todos esos complejos, todos esos traumas, todo eso que me hicieron, eso que hice, eso que no puedo soltar, ese dolor que me persigue, el daño que cometí, todos esos hábitos, costumbres, manías, vicios, ¿verdad? El alcohol, la trasnocha, los abusos, las drogas, todo el comportamiento de ira, de rabia, de odio, de celos, de envidia, de maledicencia, de rencores, sentimientos que no soltamos, todo eso está directamente relacionado con todas estas patologías que la humanidad llevamos dentro, que digamos que es únicamente efecto del espectro electromagnético, ¿verdad? Que no nos conectamos con la Tierra, pero sepan ustedes que esa energía se relaciona en base a la conducta humana. Por eso les decía hace un ratito, cambiemos la forma de pensar, de sentir y de actuar. Cambiemos el comportamiento, la conducta. Seamos mejores seres humanos. Eliminemos nuestro ego, eliminemos nuestros defectos, cambiemos esa cantidad de actitudes negativas y verá que vamos a estar muy recargados de esa sustancia tan necesaria, porque sepan ustedes que lo que vamos a ver como beneficios de conectar a Tierra, ¿saben por qué es? Porque la Tierra es una fuente de electrones. La Tierra, prácticamente el 100% es carga negativa, el 100% prácticamente es electrones. Y en el momento que tocamos tierra con el chakra de la planta del pie, que es el chakra que corresponde con el chakra de próstata, el momento que uno toca la tierra, descarga, eléctricamente se descarga y soltamos todos esos iones positivos, todos esos protones
que han estado acidificando, inflamando y enfermando el cuerpo, y de una vez recogemos una carga eléctrica negativa, que son millones y millones de electrones que vienen a generar los siguientes beneficios que vamos a leer en este momento para todos ustedes. Efectos de la conexión a Tierra. Mejora la energía. Bloquea el CEM. Mejora la circulación sanguínea. Reduce el cortisol. Mejora el sueño y el descanso. Reduce la inflamación y el dolor de la artritis. Regula la presión arterial. Relaja el sistema nervioso. Mejora la oxigenación. Mejora el estreñimiento. Mejora el funcionalismo del hígado y lo desintoxica. Reduce la glucosa en sangre. Protege los riñones. Mejora el funcionalismo de la tiroides. Reduce la coagulación de la sangre. Mejora el asma, las alergias, la artritis, la anemia, el Alzheimer, la pancreatitis, el cáncer, lupus, autismo, fibromialgia, esclerosis múltiple. Es antioxidante. Hace una sincronización del cuerpo con el horario del día y de la noche. Cicatrizan mejor las heridas. ¿Cuánto beneficio? A ver, ¿cuánto beneficio recibimos nosotros? ¿Y eso qué más? Y hay mucho más beneficio. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, esto es un listado tan grande, pero yo creo que todos ustedes son tan inteligentes que van a investigar, ¿verdad? Y ver que es fundamental que ese humano como antena siga pasando de las coquín a la tierra, porque le voy concluyendo el tema. Dicen los sabios que la mayor parte de las catástrofes, de las guerras, de las muertes, ¿verdad?, que se han suscitado por las guerras, como fue la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, hoy se habla que puede venir una tercera, se habla pues de hecho de una historia donde la humanidad siempre con sus conquistas, con sus guerras, con sus muertes, y dicen textos antiguos que todo esto siempre tenía un fin, en el fondo de todo había un fin, y era que se necesitaba que cayera en la tierra, ¿verdad? Que la tierra se empapara con la sangre del mismo humano a través de todas sus guerras que ellos mismos producían. ¿Para qué? Para que la tierra pudiera recibir esas sustancias, esa energía conocida como Skokie, esa energía psíquica que la tierra necesita, ¿verdad?, que necesita tomar de ella y que el ser humano no se la transmite, que el ser humano no se la entrega, que el ser humano se ha quedado con ella, y hoy en día vemos verdaderamente el comportamiento, la conducta humana terrible entre la misma humanidad, y lo peor, invadidos de un campo electromagnético con cargas estáticas, con una electricidad nociva en su cuerpo, dañándonos a nosotros mismos, y simplemente por no tomar la decisión de ir a quitarnos los zapatos y ponernos en conexión con tierra, de poder nosotros relacionarnos con la madre naturaleza, abrazar el árbol y con los vórtices de las manos transmitir esa energía al árbol para que el árbol la pase a la tierra, quitarnos los zapatos y con el vórtice de los pies y toda esa cantidad de filamentos nerviosos que hay en la planta de los pies, pueda pasar esa energía y podamos recibir otra energía eléctrica muy negativa llamada electrones para reemplazar los protones o carga positiva. ¿Cuánto pudiéramos hacer de bien si nos alimentamos con legumbres, hortalizas, si comemos más fruta, si comemos más verduras, si comemos más jugos, si tomamos agua magnetizada, si consumimos agua solarizada en color azul, si tomamos nosotros realmente un cambio de vida, ¿no? Si usamos los imanes, si utilizamos las aguas, por ejemplo, las aguas termales, el agua fría, ¿cuánto campo, cuánta ayuda le vamos a hacer al cuerpo, cuánto beneficio? Pero nosotros seguimos encerrados, metidos en cuatro paredes, no salimos de las ciudades, siempre es que protegiéndonos de no ir a contaminarnos con la tierra, de no ir a tocar el pasto porque eso está infectado, ¿verdad? Pero resulta que perdimos la conexión.
El ser humano perdió la conexión con el cosmos y por eso la glándula pineal está atrofiada, la glándula hipófisis está atrofiada. Todos los marcadores del cerebro y todas esas capacidades del día y la noche, los neurotransmisores ya no funcionan correctamente, perdimos conexión. Ya el ser humano no tiene la capacidad de soñar bonito. La mayor parte de los humanos ni saben que sueñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede pasar la información de la cuarta dimensión al mundo físico a través de la glándula pineal para que esa información quede implantada en el cerebro y el humano pueda recordar y pueda interpretarlo. Ya no puede. ¿Por qué? Porque nos hemos disfuncionado, estamos bloqueados porque no transmitimos, no movemos la energía. Así que mis amigos, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta y esto lo han hablado desde la antigüedad, lo siguen enseñando y hoy nos están diciendo, volvemos, tenemos que regresar a tener contacto con la madre tierra. Pero que el humano tiene que cambiar la conducta. El humano tiene que cambiar su conducta emocional, sentimental, sus pensamientos. Debe modificar, ¿verdad? Su pensamiento, su epigenética. Y de esa forma se puede proyectar a todo lo que desee en la vida, puede alcanzarlo, pero tenemos que cambiar. El ser humano que cambie su mente, sus pensamientos, sus emociones, tiene derecho a modificar su destino, a modificar su vida, a transformar su vida. Pero el ser humano que siga igual, que piense igual, que siente igual, que no haga modificación a su campo neurológico, que no haga cambios a su epigenética, a toda esa información de su propio ADN, si no modifica su vida, no modifica su destino. Si no modifica su destino, porque no modifica su forma de pensar, de sentir y de actuar. A ver, ¿qué pregunta tenemos por acá? Profe, desde la antigüedad, pues hemos visto a través de la historia muchas tribus que vivían en la tierra, las cuales se decía que ellos hacían sacrificios para estar en contacto con la madre tierra, pero pues también se han demostrado que no eran sacrificios, sino que pues las mismas personas se ofrecían para que hubiese un equilibrio con la tierra. Un equilibrio. Y bueno, y estaba toda esa conexión, toda esa parte ritualística en la cual se conectaban con el cosmos, con esa energía. Y pues había un equilibrio de animales, de personas, de plantas, de aguas, bueno, de todo esto en la Tierra. Al momento que el humano ya deja de darle ese beneficio a la madre tierra, es cuando comenzamos a ver tanta agresividad dentro de los mismos humanos. Total. Si nosotros como humanos cambiáramos el comportamiento sin esperar que los demás lo cambien, sino pues cada uno haciendo como esa parte que le corresponde como ser humano en este planeta, y empezamos a descalzarnos y a volver a hacer esa conexión, hay posibilidades de que este mundo tan colapsado cambie. En este momento, mire que la pregunta es pregunta y aporte, ¿no? Muy interesante, porque miren ustedes, mis amigos, ella dice que si pudiéramos todos volver a andar descalzos, abrazar el árbol, volver a contactarnos con la madre naturaleza, este mundo podría cambiar. Yo considero que podría suceder este fenómeno si la mayor parte de los millones y millones de humanos tomáramos esa decisión. Si no tomamos esa decisión, al menos tenemos que tratar de hacerlo en forma individual, porque recuerden ustedes que existe ese inconsciente colectivo del cual nos habla Jung, y todos estamos entrelazados, y por eso los seres humanos somos afines. Si un ser va y le echa candela al monte, otro también quiere hacerlo. Si uno va y contamina las aguas, otro también quiere hacerlo. Si uno va y explota la tierra, otro también lo quiere hacer. Si uno va y cava, rompe para sacarle la sangre, otro también lo quiere hacer. Si otro quiere sacarle las piedras preciosas, otro quiere romper más profundo para encontrar más. Si una persona le mete candela a la llanura, al monte, otro dice, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Este monte me tiene cansado, me tiene aburrido. Si una persona le hace daño a su amigo, a su hermano, a su vecino,
otro quiere devolver el favor, otro quiere también hacerlo. Y es porque todos en ese mundo, en ese inconsciente nos entrelazamos. Pero ¿cuánto fuese? Mire lo que ella dice, que pudiéramos tomar esa otra información del inconsciente y que todos pudiéramos sentir la necesidad de cambiar la conducta, el comportamiento, de poder negarnos a todo eso que nos contamina la psique, que nos contamina nuestra vida. Porque ustedes saben, los que conocen sobre medicina, que hoy en día sabemos que la conducta humana es la productora de las enfermedades. La conducta humana es la que produce las emociones, sentimientos terribles y enfermedades de las células y los órganos. Y esto ya está contaminado en el mundo cuántico, en el mundo iónico, a tal punto que por algo nuestros átomos producen más protones que electrones. O sea, por algo dicen los sabios que existen partículas o átomos indolentes que van a enfermar el cuerpo humano. Y tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque esos iones electropositivos van a generar radicales, esos radicales sustancias tóxicas dañinas que pueden generar alteraciones en el núcleo celular, en la membrana celular, y estas en el tejido en el órgano, y el órgano totalmente se puede colapsar, puede enfermar, puede inflamar, puede generarse un tumor, puede generarse un cáncer, y de ahí para allá se extiende hasta lo que los médicos dicen una metástasis, una situación crónica, ¿verdad? Que puede llevar a la persona a la misma muerte. Pero mire de dónde viene el problema. Y si le echamos la culpa al órgano, a la célula que se mutó, echémosle también el análisis a la mente, a los pensamientos y los sentimientos y las emociones del ser humano. Analicemos en el ser humano la falta de amor consigo mismo, la falta de amor con la madre tierra, la falta de amor con el universo, la falta de amor para con su cuerpo, la falta de amor para con Dios, la falta de amor para con la espiritualidad, la falta de amor para con la creación, para con su propia vida. No puede el ser humano llenándose a toda hora de odio, de rabia, de resentimiento, de rencores, de envidia, de celos, de amor propio, de muerte, de abuso, de maltrato, de vicios, de manías, de alcohol, de vicios, solo metiéndole ácido al cuerpo, ¿sí? Acidificando cada día más sus partículas y sus células. No, es el momento de que cambiemos la conducta y pensemos diferente para que esta tierra, porque recuerden que somos el reflejo de la tierra, somos una tierra filosofal. Aquí en este cuerpo están los 4 elementos de la naturaleza y un quinto que es la vida. Somos el reflejo de la madre tierra y somos un microuniverso que nos conecta con el macrouniverso. Esto es importantísimo que se tenga en cuenta para que podamos nosotros realmente avanzar, crecer como humanos, ¿no? Y por qué no algún día como verdaderos superhumanos si llegamos a tener ese estatus o tener ese nivel algún día. Bueno, ¿qué ibas a decir? Profe, científicamente ya se ha demostrado que esa conexión con la energía y el universo es necesaria para el equilibrio humano. Total. Ya que ese desequilibrio y esa falta de conexión hace que las personas sufran más de enfermedades psicoemocionales, así como hace algunos 3 años empezamos a sufrir las personas que tuvieron que vivir encerradas durante mucho tiempo. La pandemia. Porque pues estuvieron encerrados, mucha falta de conexión, y ahora la gente prefiere más los centros comerciales, estarse en su casa, irse. ¿Siguen encerrados? Exacto, o sea, salen pero no salen, porque siguen estando contaminados dentro de sus propios lugares y nunca dicen, bueno, hoy voy a aprovechar un tiempito y me voy a ir al parque a descalzarme. Pues obviamente se tiene que ver que sea un sitio limpio, obviamente, pero descalzarse y tratar de salir un poquito de la ciudad, de esta cárcel de asfalto, porque esto es una prisión. Es una prisión. Una prisión porque miren ustedes, cuando salimos, yo por ahí le compartí a los del grupo unas fotos, unos cortos videos. Nosotros aquí tenemos un parque cerca, es un pulmón aquí en la ciudad. La ciudad es raro tener pulmones porque resulta que solo ahí es
ruido y asfalto y cemento, ¿verdad? Por todas partes, pero donde hay un pulmón es fundamental visitarlo, descansarse y acostarse en esos prados para uno descargar. Es fundamental. Ella lo que está diciendo es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que el ser humano seguimos encerrados en sí mismo. ¿Por qué seguimos encerrados? Porque no es que no quieres salir tú de tu propia cárcel. Y el ser humano que no quiera salir de su propia cárcel, pues le pueden poner 1000 parques ahí cerca de la casa y nunca verá lo bonito de ese parque. Nunca verá bonito un árbol y lo puede tener a media cuadra, porque el problema es su propia cárcel psicológica. El problema es lo que tiene en el inconsciente individual. El problema es toda esa cantidad de información y de maraña que no lo deja ser feliz y que está en su propio inconsciente, o sea, su propio ego, su propio yo. ¿Sí? Eso que guarda ya y que no quiere soltar, lo que no quiere ser libre, eso es lo que no le permite ver la belleza de lo que tenemos a nuestro alrededor, como es nuestra madre naturaleza, como son los ríos, el aire, el fuego, la tierra. Ustedes sabían que cuando uno rompe tierra, hace un hueco en la tierra y se acuesta y se tapa con tierra, usted lo que hace es descargar millones de protones de sustancia nociva, dañina y perjudicial para el cuerpo, y luego se carga eléctricamente de millones y millones de electrones que van a reemplazar todos esos protones dañinos y vamos a producir una mejor regeneración, una mejor curación a nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que una de las sustancias que ayuda para que las células no estén tan aprisionadas una con otra, no estén tan amarradas, tan pegadas, ¿verdad? Para que se suelten y puedan fluir, para que puedan caminar tranquilamente, para que no estén tan apegotadas unas con otras, es cuando hacemos polo a tierra, cuando hacemos conexión a tierra. Es cuando tomamos alguna bebida de ortiga, ginkgo biloba. Es cuando salimos a caminar, cuando trotamos, cuando tomamos antioxidantes naturales, cuando respiramos. Todo eso es parte de la vida, pero lo hemos perdido porque nos gusta estar en el encierro, encerrados en su mente, en sus emociones, en sus recuerdos, y eso no deja ver más allá. Puedes tener el parque a media hora, a 5 minutos, a la vuelta de tu esquina, y no eres capaz de ir allá porque vives encerrado en cuatro paredes y no quieres ver la felicidad que la madre naturaleza te puede brindar. Vamos a contestar preguntas, aportes que hayan. Saludos para ya ir concluyendo el tema. Bueno, hay saludos de Rodelán, numeral Delgado, hay saludos de don Evelio Henao, don Julio Durán, Yamilet Sandoval, Amelia Sade, Alejandra Martínez, Octavio Romero, Luis Cano, el efecto mariposa. Nubia López dice, buenas tardes maestro, es un honor para mí poder escuchar su conferencia, bendiciones. Norma Macías dice lúgubres, la palabra... Lúgubres, gracias. Lola García dice, hola profe, muy buenas tardes. Juan López dice, qué buen tema, gracias por su valioso tiempo, valiosa enseñanza, le agradezco con mi alma y mi corazón. Gracias. Dios le bendiga, profesora Edinson Valencia. Amelia Sade habla de los zapatos que se utilizaban antiguamente, que eran hechos de cuero, pieles, cortezas de palmas, tela, lana. Gracias. Dice Amelia también, cuando abrazamos un árbol, ¿qué absorbe el árbol y qué absorbe la humana persona del árbol? Interesante la pregunta. Uno absorbe electrones y el árbol absorbe los protones y los pasa a la tierra, porque son millones. Ustedes saben que el árbol nos da oxígeno y se alimenta de una cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Una cantidad de sustancia tóxica que nosotros botamos, células muertas. Ellos la toman y la transmutan y nos dan a nosotros oxígeno. Ustedes sabían que hay mucha gente que por la conducta que tenemos de vida, el comportamiento, por el ego tan desarrollado,
uno anda hasta cargado de parásitos, de insectos, de larvas, de fluidos, de malas energías, de todas esas ondas que envían las personas con el fin de dañarte mentalmente, emocionalmente. Una ayuda, descálcese. Abraza el árbol te ayuda a transmutar eso y a pasarlo a la tierra, pero no te puedes quedar ahí porque eso sería hacer también fantasía. Recuerden ustedes que siempre les recomiendo los baños, sahumerios, ¿verdad? Todas estas oraciones y decretos que hemos compartido en tantos cursos, en las conferencias, son claves para que uno se despoje de una cantidad de obstáculo emocional, mental, vibracional, energético, que le lanzan, que recoge y que a veces se vuelve obstáculo para la vida, para el progreso de uno, para la salud de uno. Así que por eso este tema se ha mezclado varias cosas, lo hemos hablado de varias, porque ¿de qué serviría yo decirles a ustedes, polo a tierra, vámonos al parque, abrace el árbol y camine descalzo? Eso es simplemente un nivel en relación a toda esta información que he querido compartirles para que nos demos cuenta que podemos dar más allá. Recuerden que comencé el tema hablando que somos cuánticos. Es necesario dar un salto y es necesario absorber esa luz y también irradiar esa luz que se llaman cuantos de luz. Es como como un tratamiento. Total. Así como igual uno debe tomar unas pastillas y realizar ciertas terapias, es lo mismo uno tener que ir a tener contacto con la tierra, pero también trabajar en uno mismo para la curación, digamos, global en la buena persona. Total, total, claro, claro. A ver, ¿qué otra persona hay? Porque ya el tiempo se nos agota. Bueno, hay saludos de Óscar Alarcón, de la finca Gnóstica Samaelón Beor. Bienvenidos. Dice Alejandra Martínez, maestro, ¿con qué polaridad se magnetiza el agua? Polaridad norte si queremos electrones o carga negativa, o sea que se pone el lado negativo del imán hacia el agua. ¿Y en qué momento digamos, es conveniente que sea cargada con electrones? Cuando tenemos alguna enfermedad, cuando hay procesos inflamativos, cuando hay dolor, cuando hay cáncer, cuando hay tejidos afectados, cuando hay alguna distrofia, algún problema glandular. Y si lo quieres para energía, cuando el paciente está convaleciente y necesita vitalidad, cuando es una persona raquítica, débil, agotada, cansada, se le da en polaridad sur, que son protones, o sea, carga positiva para que la persona se cargue iónicamente. Dice don Julio Durán, profe, ¿nos ayuda algo a andar descalzo en nuestra casa? Pues en la casa hay piso, don Julio. Pues sería bueno tener una vasijita con tierra y pisarla. Sí, un antejardín. Me parece que tú tienes antejardín, ¿no, Julio? Maravilloso que camines allá. Y cuando nos metemos en una bañera con agua, ahí descargamos eléctricamente. Dice Yamilet Sandoval, ¿el mar también limpia la energía? ¿El enterrarse en la playa con arena también es contacto con la tierra y caminar descalza en la playa? Claro, Yamilet, total, total. Siempre que hemos podido estar en una playa, uno que quiere hacer, pues hacer un hueco y enterrarse, ¿no? Y en el momento que tú te entierras en tierra, pues vas a descargarte y recoges otro tipo de vibración. O sea, es muy beneficioso. Además, el agua salada limpia la piel y sirve en cierto nivel para mejorar el funcionalismo renal. Por eso cuando uno está bañándose en agua salada de mar o cuando te metes a un agua azufrada, sientes las ganas de orinar, ¿sí? Sientes las ganas de eliminar y es porque se genera un funcionalismo renal que es como una especie de hemodiálisis natural para uno ir a excretar, ¿no? A orinar. Dice María Ilma Vega Parra, muy buenas tardes. A veces no se aprovecha el parque porque las personas permanecen allí viendo el celular o escuchando las noticias. Así es. Estamos en otro cuento, la humanidad, vivimos en otro cuento muy diferente. Profe, pero digamos, por ejemplo, si esas personas están haciendo eso, pues digamos, uno como que las ignora. Sí, uno tiene que estar en lo de uno. Porque igual uno, o sea, la Tierra tiene tanto poder que si ellos están viendo eso y tienen el celular ahí, pues uno trata de hacerse a un ladito
y pues aprovechar esa tierra, para porque uno. esa tierra está moviéndose continuamente. Así es. Bueno, dice Alejandra Martínez, muy efectivos los baños, maestro. A mí me funcionaron muy bien, gracias por sus aportes desde la Ceiba. Con mucho gusto, Alejandra. Dice Óscar Alarcón, profesor, pero caminar descalzo yo he escuchado que es un riesgo de contaminación. Saludos desde la Ceiba, Honduras. Claro, porque si te vas y te pones a caminar donde hay basura, te pones a caminar donde hay pura estiércol, desecho. Si te pones a caminar donde han tirado una sustancia tóxica, pues, o sea, tenemos que ser lógicos. Estamos hablando de caminar en un parque donde esté limpio, en un pastal, en tierra limpia, ¿no? O sea, tú dices, es que ahí hay tierra, pero está lleno de basura, pues, ¿cómo te vas a poner a caminar por ahí? Te vas a contaminar. Camina donde haya tierra, pero que no haya basura. Bien. Dice Yamilet, es necesario hablar con los elementales de la naturaleza para entregar esa carga que tenemos y pedirle permiso para la descarga. Yo personalmente lo hago. Muy bien. Dice Óscar Alarcón que él ha hecho el proceso en la playa. Mari Peralta dice, saludos a todos. ¿Cuál es el agua azul que mencionó? Gracias, profesor. El agua azul, Mari, es cuando ponemos una jarra de color azul de vidrio con agua al sol. En las primeras 2-3 horas de la mañana, apenas sale el sol, se coloca y esa energía que recoge el agua le llamamos agua solarizada. Esa es exclusiva como el agua magnetizada para tratamiento. ¿Sí? Para tratamiento. Pacientes que sufren, por ejemplo, de problemas como el cáncer, tumores y todos esos que les dije, agua de color azul. Un paciente con problemas hepáticos, biliares, intestinales, agua de color amarillo. Un paciente que sufre hipotensión, problemas de agotamiento, cansancio, debilidad, falta de fuerza, es un paciente agotado, es un paciente débil, es un paciente que la presión arterial está baja, toma agua de color rojo y toma agua magnetizada con polaridad sur o positivo. Profe, cuando se solariza el agua, ¿se están tomando, como decir, los átomos lumínicos del universo? Luz. Todo está hecho de luz y de energía. Por eso les decía al principio, los fotones de luz, las partículas, cuantos de luz, son parte con el hombre. Pero si el hombre, nosotros nos apagamos, porque ya no podemos tomar esa luz y retenerla, no la multiplicamos en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el ser humano se apaga y cuando el ser humano se apaga nos enfermamos y cuando el ser humano se enferma se va apagando por sectores en toda su constitución humana y hasta que lo coge la muerte y se lo lleva porque no tiene energía. Si en esta casa no hubiera energía, pues yo no pudiera estar transmitiendo esta conferencia para ustedes. Ustedes no me podrían ver a mí porque no habría bombillos encendidos y es la electricidad la que mantiene viva esta casa. Si aquí se va la luz, se va la energía, esta casa se vuelve fría, húmeda, ¿sí? Se vuelve sola, ¿sí? Se vuelve que no hay quien vive acá. Así le pasa al cuerpo humano. Entonces el ser humano va enfermando y va muriendo lentamente por falta de energía. Si les ha gustado la conferencia, dele like, dele ahí con el dedito, pónganle así bien bonito, positivo y muévanlo así, el pulgarcito. Muevan el pulgar. Dice Liliana Semblantes, gracias por compartir. Saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Dice Mari Peralta, saludos, Janet, gracias. Margarita Castillo dice, maestro, yo no tengo regadera. Cuando caliento mi agua, pongo sal de mar para bañarme. Es muy refrescante. Todo el día estoy activa y saco todo mi estrés. Bueno, excelente. Agradecemos a todos ustedes su participación, muy amables. Recuerden que estamos con todo el ánimo compartiendo y esperamos vernos, si Dios permite, el día martes, de nuevo por su canal de bioequilibrio magnético.